Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Le damos la bienvenida a Óscar Andrade, ex precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Andrade, un gusto que nos acompañe otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Ahora en una carrera al Senado de la En la República. misma carrera, desde otro lugar. O sea, tuvimos un primer tiempo que era... Siempre intentamos enfocar la campaña electoral como un proceso político único, que tenía un momento que era la elección interna, que no era el más importante. El más importante es ahora en octubre, y casi que tratando de hacer lo mismo, un poco de dar claridad en la profundidad que tiene la confrontación de dos proyectos de país, que parece cada vez más clara. O sea, cuando se ponen a luz los programas, que es lo que más debiéramos estar discutiendo, un poco confirman la trayectoria política de cómo abordar un momento de dificultad. Y bueno, parece claro que si uno mira una propuesta que dice saco 30.000 funcionarios públicos y recorto 900 millones de dólares, como el programa de la calle, 100 sacando 30.000, los otros 800 haciendo algunas piruetas que difícilmente se puedan explicar en términos técnicos, o el de Talvi, que ahora salió a incrementar la apuesta y decir yo saco 45.000, no 30.000, y recorto 1.000 y pico de millones, de intentar abordar la circunstancia actual por el lado del ajuste. Yo creo que el ajuste en un momento de contracción de la economía termina generando mayores dificultades. Entonces, el escenario es tratar de evitar que eso nos pase. Es hábil, Andrade, ¿no? Le pregunté por su carrera al Senado y ya me quemó 3 o 4 preguntas que tenía para hacerle vinculadas a todos estos aspectos. Yo no sé si usted vio ayer la presentación de Opción Consultores de los escenarios de balotaje posibles, Sí. Martínez con Talvi, Martínez con la calle Pou. Sí. Llamó la atención para muchos de que en cualquiera de los dos escenarios el Frente Amplio pierde. ¿Qué opina usted? El Frente ha pasado perdiendo. O sea, en las encuestas pierde siempre. O sea, en las encuestas ha tenido un resultado... Bueno, Hay un monitoreo de todas las encuestadoras, todas lo dan primero al Frente Amplio, ¿no? como todas las encuestas en Argentina daban que Kicillof y Vidal iban a estar a 1,5 puntos. O sea, tendrían que devolver la plata. O sea, yo si fuera por las encuestas no hubiera superado el 10-12% en las internas. Hasta gané algunos asados, llegué a apostarlos y dicen, acá no me apostaste, pero yo llegué a apostar asados y digo, mira, no va a mandar por debajo un 20, no, Andrade, la encuesta que le da más le da 12. Tenemos un archivo del que apostó fue Andrade, que yo todavía pedí asado con tabla de obra. Sí, yo dije, si me conseguís que debata alguno de los candidatos del Partido Nacional, pago un asado. No conseguiste. Tuve por suerte el debate con Talvi, que por lo menos aceptó la... Qué bueno que estuvo. Muy bien, y ojalá hubiera más. Pero en realidad me pasó con Emiliano Cotelo en el Perspectiva. Dice, usted Andrade está desconociendo que las encuestas como máximo le dan el 12. Yo le digo, mira, vamos a estar más cerca del 24 que del 12 en la intención. Tuvimos el 23, nos faltó, arañamos. Con Viviana Ruggiero y Patricia Madrid lo mismo. Dice, no, usted estaba con el 9. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, también ahí estaba un poco más achicado, le dije, vamos a andar por encima del 20. Pero es que en realidad, ahora lo que digo es una elección ganada por el Frente Amplio de antemano, no es una elección difícil, pero es una elección ganable. Ganable, ¿no? Yo creo que hay una parte importante del electorado que se va a definir en el último mes, mes y medio. El electorado uruguayo hay un porcentaje alto que es fluctuante y yo creo que esa parte del electorado va a saber discernir lo riesgoso que es en un momento de dificultad económica poner la economía en manos de los que defienden el libre mercado, como dijo la asesora Servino de Talvi, ¿no? Que el libre mercado resuelva todo es poner en un momento de dificultad a quienes piensan que la desigualdad es inevitable. Y nosotros creemos que las políticas públicas tienen que atender, lograr medidas contra la desigualdad. ¿Qué opina usted de, bueno, ya lo ha dicho a través de redes con bastante ironía, de los temas económicos que propone la oposición? Léase la calle Pou y Talvi. Este desafío, una vez que Astori salió a descalificar o a decir que era imposible, que usted lo dijo recién también, es imposible llevar adelante las medidas económicas que propone la calle Pou sin un feroz ajuste, ¿no? No hay duda. Ahora, usted dice, a raíz de la propuesta de la calle Pou, decir, bueno, invito al ministro Astori, que ya evidentemente está lanzado a la campaña electoral, a que debata con Azucena Arbeleche, que será la ministra de Economía en caso que gane el Partido Nacional. Y usted dijo, esto tiene que haber sido mandado por Talvi, no hay otra. Se regaló. ¿Cómo? La película se llama ¿Cómo hago para salir tercero? Es que se regaló absolutamente. Vos mirás, yo no voy a hablar mal de la economista Arbeleche, pero es evidente que Arbeleche tiene muchas dificultades en la comunicación. Cuando intentó explicar, porque el problema es que tienes que explicar, ¿qué dice el programa del Partido Nacional? Yo hago este ahorro de 100 millones de dólares, 100 de los 900, ahorrando en las nuevas vacantes, una quinta parte de las vacantes. Y después dice, miren que no voy a tocar salud, educación y seguridad. Muy bien, no va a los datos de la Oficina de Registro Civil y resulta que más de la mitad de las vacantes son en salud, seguridad y educación. Por lo tanto, ya no te alcanza con el 20% de las vacantes. Tenés que ir como al 60%. Después va a que otro porcentaje de las vacantes son en las intendencias.
y el gobierno central no puede dirimir por razones constitucionales las vacantes en las intendencias, se te achica mucho el plano. Y después va a que otra parte de las vacantes son en las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál fue la actitud de los partidos tradicionales con las Fuerzas Armadas? En el año 2015, el presupuesto tenía un artículo de cubrir una parte de las vacantes sí y otras no, para, con el ahorro generado, aumentar los ingresos de la tropa. Votó en contra, pero no solamente votó en contra de eso, sino que hace pocas semanas atrás, cuando en la modificación de la Carta Orgánica Militar se decidió pasar de 200 coroneles a 130 coroneles, ¿no?, para no tener una estructura tan macrocefálica, extraordinariamente macrocefálica, votó en contra. Entonces, bueno, no te creo que es acá la reducción. Entonces, ¿qué te queda? ¿No? Que esa reducción de 30.000 funcionarios públicos, que es igual a toda la suma de los trabajadores del Banco República, más toda la suma de los trabajadores de ANCAP, más toda la suma de los trabajadores de Antel, más toda la suma de los trabajadores de la OCE, más toda la suma, y no te alcanza, o sea, estás hablando de un recorte de magnitud, o en ese recorte afectás las políticas en materia de educación, de salud, o no es posible hacerlo. Pero además, es gracioso. El programa del Partido Nacional dice, bueno, nosotros íbamos, ellos cuando gobernaban apenas 1 de cada 5 terminaba secundaria, ¿no? Esa era la realidad, que, según el INED del 2005, que heredamos. Hoy tenemos una circunstancia que sigue siendo compleja en secundaria, pero es de 2 de cada 5, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, a esto lo vamos a ensanchar, vamos a generar que todos terminen secundaria y pasen a la universidad. ¿Cómo lo hacen sin más docentes? O sea, ¿cómo es posible que vos generes tal grado de desarrollo, de universalización de la educación, sin más docentes, sin más funcionarios, sin más... Por otro lado, el programa dice, vamos a incrementar los controles medioambientales. ¿Sin gente? Entonces, lo que quiero, ampliar la red de asistencia a salud, sin enfermeros y sin médicos. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que me estás planteando que vas a hacer en el programa y el planteo de la reducción de funcionarios. Pero también ellos alegan que no veo que usted lo mencione, el recortar dineros despilfarrados y dilapidados, de repente en cargos de confianza, malgastados, claramente. y en otras cosas, por yo ejemplo... aplaudo que hagan eso vio y que empiecen por las intendencias donde gobiernan, donde tienen 2/3 de los cargos de confianza que se quedan en el último periodo. Está bien. O sea, que hayan descubierto que eso es un despilfarro. Y sería bueno que mañana mismo, empiecen en las intendencias donde gobiernan, que es donde se explican 2/3 de los cargos de confianza, y dicen, bueno, nos arrepentimos de cómo gobernamos este tiempo y vamos a aplicar una política de austeridad. Ojalá. ¿Usted vio ayer el informe de INEFOP, de Sí. Santo y Seña? No, el informe no lo vi, no lo vi. ¿Qué opina? No lo vi. Porque ahí se habla de un gastadero de plata Sí, pero brutal, a ver. y no es eficiente, ¿no? A ver, gastadero de plata que gestionan empresarios y trabajadores a la que aportan empresarios y trabajadores, no el Estado, ¿no? A ver. Bueno, pero... pero vamos a poner las cosas sobre... Yo no vi el informe de ayer, pero sí lo que digo es, la Junta Nacional de Empleo se financia porque trabajadores ponen un peso y empresarios ponen un peso. El Estado quiso poner un peso y hasta ahora no ha puesto un peso, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un fondo de capacitación al que aportamos trabajadores de la construcción y empresarios de la construcción, una especie de INEFOP en chiquito, y hacemos cursos. Los que nos tenemos que hacer cargo de esos recursos y de dar cuentas somos los trabajadores y los empresarios que aportamos a ese fondo, ¿no? No son recursos públicos que van al INEFOP, ¿se entiende? Administran recursos del Fondo de Reconversión Laboral que sale de mi sueldo y que hace un aporte similar los empresarios. Entonces, que hay que profundizar, yo no miré el informe de ayer, ¿no? Pero lo que digo es que hay que profundizar las políticas de formación profesional, seguro. Lo primero que tendría que hacer el Estado es cumplir con la ley y empezar a aportar también para generar aportes tripartitos como dice la ley. Y eso te da más autoridad para después decir, mirá, quiero orientar la política en tal dirección, que siempre puede ser perfectible, pero no estamos hablando de plata que se le va al Estado para el INEFOP hoy, que aporta cero al INEFOP, ¿me explico? Pero el tema del manejo de los dineros, ¿no? Porque bueno, no puedo resumir en 2 minutos lo que fue un informe de 1 hora y media, pero lo que se recauda, que se ha gastado mucho, se ha multiplicado exponencialmente el gasto en salarios, se les ha dado dinero a las cámaras empresariales, se le ha dado dinero a los sindicatos, o sea, y la calidad de los cursos, que supuestamente es para capacitar gente en el empleo, de vuelta. No está siendo eficaz, dicho por los propios estudiantes. De vuelta, el INEFOP es una construcción que es de cámaras empresariales y de sindicatos, con aportes que recaudan 30 millones de dólares por año. De los trabajadores y de los empresarios, sí. No aportes del Estado. El Estado no aporta al INEFOP, tendría que aportar, le debe al INEFOP, pero tendría que aportar. Quienes gestionan es tripartito, está el Estado gestionando, pero por ahora no aporta, debiera aportar.
Que parte de la formación es también fortalecer los institutos de formación profesional de empresarios y de trabajadores, es una decisión del INEFOP, ¿no? O sea, yo digo, mira, parte de lo que tiene que hacer la formación profesional es investigar el mercado de trabajo, por lo tanto financia los institutos de investigación del movimiento sindical o de las cámaras empresariales, es una decisión de las partes que son las que financian el INEFOP. Lo que digo, lo primero que tendríamos que discutir es cómo generamos condiciones para tener una financiación tripartita. ¿Qué es lo que dice la ley? Y hasta ahora, como el INEFOP tenía superávit, no había, después los cursos puedes tener, eso es como en botica, gente que te diga, tuvo un muy buen curso o tuvo un muy mal curso. Puedes tener $5.000 un curso de cocina básica. Podés tener una buena, podés tener una buena escuela de capacitación y una mala escuela de capacitación. Eso es diferente. O sea, es cómo te fue después en la cancha. Ahora, en principio lo que tenés es un ámbito que es gestionado de manera bipartita y a los que tienen que rendir cuentas, esos son los afiliados de los sindicatos que son los que ponen y financian el INEFOP. O sea, que son los que eligen sus representantes. O sea, los que tienen que rendir cuentas ahí de la evaluación de los cursos. Yo conozco cursos que son muy caros. Hay cursos de montaje electromecánico que son muy caros porque el material es muy caro. Otros que son menos. Son bastante técnicos, ¿se entiende? calificados. Pero lo que estoy diciendo es... Pero cocina básica, Andrade. Pero lo que estoy diciendo es... A ver si nos entendemos. Lo que tenemos que pensar nosotros desde el punto de vista de la formación profesional, supongamos que decidimos no aportar más al INEFOP. Eso no es plata para el Estado. El Estado ahora ha puesto 0 para el INEFOP. No estamos hablando de recursos públicos. En todo caso, un ámbito paraestatal, que tendría que tener recursos públicos cuando el Estado también aporta al INEFOP. Y ojalá tengamos, sí creo que hay una articulación de mayor calidad entre el fondo, entre INEFOP, la UTU, la UDELAR y la UTEC para la formación profesional. Que hay que ir a una articulación superadora. Ahora, del informe, primero espero que respondan quienes son los responsables del INEFOP, los empresarios que están al frente del INEFOP, los del Ministerio de Trabajo. Sí, habló Pereira, habló Mailos. Sí, yo no vi ayer, pero sé que en general, te voy a poner un ejemplo. El programa hace unos años hizo un informe sobre la salida laboral que se consiguió cuando se dejó de construir la regasificadora, generando un manto de sospecha de por qué habían cobrado los trabajadores el lucro cesante por la recesión anticipada del contrato de la regasificadora. Y en general, las entrevistas que hizo pues fueron fragmentos de las entrevistas que se pasaron. Yo creo que si hay denuncias, se verán las denuncias, se responderán las denuncias, se estudiará. En miles de trabajadores que pasaron por cursos, puede haber cursos muy bien organizados y cursos mal organizados. Puede haber escuelas de capacitación que sean de excelencia, escuelas de capacitación con las que tengan errores. Yo defiendo que el Uruguay apueste a la formación profesional por lo siguiente. Porque yo puedo pensar en que vamos a lograr inversiones sobre la base de ofrecer mano de obra barata o lograr inversiones sobre la base de ofrecer mano de obra altamente especializada. Y hay que apostar a este costado. Después hay que ver en el contexto una explicación más global del Fondo de Formación Profesional. El resultado de las elecciones en Argentina causaron mucha sorpresa en Argentina y por supuesto también en Uruguay porque somos muy dependientes de la Argentina, ¿no? Fue un cachetazo al gobierno de Macri sin duda, una desconformidad brutal, los argentinos no aguantan más, el presidente salió después a hacer un mea culpa, a decir los entiendo, tienen razón y desató una batería de medidas que yo me pregunto si lo podía hacer, si puede hacer ahora, aumentar el salario mínimo, congelar la nafta, ¿por qué no lo hizo antes, no? Pero bueno, más allá de eso, usted dijo... Argentina nos tiene que servir como ejemplo de que poner a un neoliberal al frente de la economía es como un cirujano con hipo. Sí, así de peligroso. Y Brasil también. En Brasil le dan un golpe de Estado a Dilma. Yo creo que hoy ya no hay dudas, ¿no? En realidad nadie puede argumentar que hubo un crimen de responsabilidad, que es lo que dice la Constitución. Si usted está ahí acá y dice, ¿cuál es el crimen de responsabilidad que cometió Dilma para la destitución? No hay. No hay. Entonces claramente se trabajó por fuera de la legalidad con un parlamento que tiene 2/3 de imputados por cuestiones de fraude y de corrupción y con que quien inició el juicio está preso y el presidente Gozo camino también a la cadeia, dijéramos, presos, ¿no? Esa es la circunstancia en Brasil. Y empezó a ensayar un conjunto de políticas neoliberales muy duras, las medidas que pide el mercado, dijeron los neoliberales. Por lo tanto, hubo una reforma laboral muy dura, una rebaja de los salarios, una quita importante de las tasas impositivas a los sectores empresariales, bajar los impuestos que no se aguantan más a los empresarios. Y el resultado terminó siendo que la lluvia de inversiones que iba a venir en Brasil no vino, el desempleo que estaba en un 6,5 subió a un 13, aumentó la pobreza a niveles superiores a los que teníamos en el año 2002 y la precarización laboral y la caída del ingreso fue generando que el mercado interno se deteriorara de manera pronunciada.
Y las medidas posteriores del gobierno de Brasil están pasando por el lado de amplificar de manera notable el uso de agroquímicos y las licencias para agroquímicos, depredar el Amazonas, privatizar todo. Por eso tuvimos lo de Petrobras acá, o sea, la realidad de retirar las empresas públicas, también en lugares donde era estratégico como en Brasil. Acá, a diferencia de Paraguay, el retiro de la empresa no fue con la pérdida de puestos de trabajo, pero una ofensiva de esas características. El resultado social dramático. El resultado en la Argentina, donde Macri al iniciar el gobierno quita las detracciones a las exportaciones, rebaja los salarios, o sea, los salarios en dólares en la Argentina con la devaluación pasaron a ser la mitad de lo que eran, o sea, elimina subsidios. Ese impacto muy duro del libre mercado que iba a traer lluvia de inversiones, lo que trajo es lluvia de pobres. Argentina tiene un nivel de pobreza del 38%. Y además, tanto Argentina como Brasil, en un momento de un nivel de injerencia norteamericana brutal en la región, que nos tendría que indignar. A mí me da mucha vergüenza cuando hay dirigentes políticos que sale Estados Unidos a sostener que hay barrios del Uruguay a los que no pueden venirse, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Donde vemos todos los días que asesinan gente, ¿no? Un desastre, ¿no? Y en vez de tener un poco de dignidad, de patria, de sentido de patria, de decir no, de rebeldía, salen a criticar a Cancillería, ¿no? Una semana anterior salen los Estados Unidos a decir, en una afrenta a la historia del movimiento, yo no voy a decir que a la historia, porque decir, ojo, no inviertan en Uruguay, porque en Uruguay hay muchos sindicatos, ¿no? Y tienen mucha fuerza los sindicatos. Una respuesta que tendría que haber sido nacional, de decir, de todos los partidos políticos, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿No? Hay sectores de la oposición que se deben aplaudir. O sea, uno puede tener determinada afinidad política con las políticas de Trump, pero un poco de dignidad. No, mi país, defiendo que haya derechos laborales, defiendo que los trabajadores de mi país se puedan organizar, defiendo los barrios de mi país. Ni hablar cuando se metió con un banco que también lo hizo trastabillar. O sea, el grado de injerencia norteamericana en la región viene siendo muy duro y tanto Trump y después, tanto Temer como después Bolsonaro como Macri, también fueron manifestaciones de estar subordinados de forma plena a ese nivel de injerencia. Plena, plena. O sea, bailaban al compás de esa música. Uruguay no está obligado también, y de hecho lo ha hecho, de tener que acompasar los ritmos que marca Estados Unidos. No, tener relaciones con Estados Unidos, a ver, si vos le podés vender algo y te compra algo, sí. ¿No? Ahora, tener que hacer lo que Estados Unidos dice, ¿no? Dice, o sea, acá voy a poner un ejemplo. Venezuela, que ha sido el centro de la... Uruguay se alineó con Noruega, con Italia y con México. En el sentido de decir, hay riesgo acá de un conflicto internacional. China por un lado, Estados Unidos por el otro. Y tenemos que convocar a una salida en paz, con diálogo, ¿no? Que se está desarrollando con Noruega de anfitrión, ¿no? Estados Unidos dijo, no, tenés que posicionarte para este lado, ¿no? Muchos países salieron desesperados atrás del planteo norteamericano, que está claramente intentando una salida con escalada, ¿no? Bloqueo económico, amenaza de intervención, ¿no? Como pasó en Siria, ¿no? Que costó 500.000 de muertos. Es muy digno decir, no, por ahí no. Y no acomodar el cuerpo sabiendo que los resultados después pueden ser terribles socialmente. ¿Quién paga después esto? Los pobres pagan esto, ¿no? Entonces, la actitud muy digna, decir, no, acá tiene que haber una salida negociada. No jugar al compás de dos gigantes que no están preocupados por los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Hay que ser muy cínico cuando tiene relaciones carnales con Arabia Saudita, donde hay una monarquía que la pida a mujeres. Que me digan que el problema de Estados Unidos son los derechos humanos. El problema de Estados Unidos es el petróleo, como también el problema de China es el petróleo, ¿no? O sea, claramente lo que están disputándose y los que pagan son los venezolanos. Entonces, convocar una salida vía diálogo es una actitud muy digna, tanto de Noruega como de México, como de Italia, como de Uruguay. Entonces, mantener una postura independiente de autodeterminación es de la mejor tradición del punto de vista de la política internacional uruguaya. Sin embargo, en medio de estas presiones hay gobiernos que han bailado el compás de la música que le ponen otros. Yo creo que tanto el gobierno de Argentina como el de Brasil en eso fueron abanderados, tanto Bolsonaro como Macri. Entonces todo eso juntos se derrota, Se derrota la circunstancia de pauperización de un nivel de pobreza en la Argentina superior al que teníamos en el 2001, pero también decisiones que son escandalosas, ¿no? De decir, bueno, fijo mi postura, claro, con niveles de dependencia que hacen a la tonelada de deuda que ha tenido en este poco tiempo que absorber el macrismo, bueno, en retirada, ¿no? Yo saludo que el macrismo está en retirada,
con todas las diferencias que uno puede tener con el peronismo y con sus expresiones, con todas, que son muchas. Pero saludo que esta expresión de la política que acá se aplaudía, hace un año y medio Talvi sostenía que el equipo económico de Macri era formidable, que venían nuevos tiempos. Que era un Fórmula 1. Bueno, la calle hasta usa la misma consigna, ¿no? Macri ganó las elecciones diciendo, Macri nos une, ahora también la calle ha logrado la misma consigna, nos une, pero yo creo que hay niveles de coincidencia que son indiscutibles, políticas y económicas, y espero que Uruguay no tenga que atravesar 4 o 5 años de esa política para después darse cuenta que los que pagan esa política son las grandes mayorías. Para el sector agroexportador, Macri es maravilloso. Le quitó las detracciones a las exportaciones y paga un salario que es menos de la mitad de lo que pagaban dólares. Es un gran negocio el macrismo para ese pequeño sector agroexportador. En Uruguay el sector agroexportador genera 120.000 puestos de trabajo, es muy importante. Pero hay casi 1,5 millones de trabajadores que dependen del mercado interno. Del mercado interno que se mueve por el salario. Entonces, recortar acá hay que darse cuenta a cuánto se afecta, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué incidencia tiene el resultado electoral argentino en la campaña electoral uruguaya? Potencialmente puede tener mucha. Potencialmente puede tener mucha, porque nosotros todavía no hemos logrado convencer de que es una hazaña que la economía uruguaya no haya estallado en medio de una situación tan difícil como la que existe desde el año 2014, que es una recesión sostenida de Argentina, de Brasil, caída del precio de los commodities y caída del nivel de inversión extranjera y de inversión privada en toda América Latina de manera pronunciada. Cuando tenés todos esos fenómenos en contra, que no se haya estallado socialmente en el Uruguay desde el punto de vista del desempleo, que no se haya estallado desde el punto de vista de la caída del Producto Bruto Interno y que no haya estallado desde el punto de vista del incremento de la pobreza, es una hazaña en términos económicos. Sin embargo, es claro que eso te afecta y estás creciendo a ritmos mucho más chicos y los niveles de empleo son peores que los que tenías y lo que lograste es que no aumente la pobreza, pero ya no seguís bajando la pobreza. Entonces los resultados son decrecientes a lo que fue el periodo 2004-2014. Entonces en general la mirada de la sociedad es una mirada a escala nacional y vos tenés gente que te sostiene. A mí qué me importa lo que pasa en la Argentina y Brasil. Y vos decís, bueno, pero mirá que estamos en el peor nivel de exportaciones de Argentina de la historia. No llega a 3% de la estructura de exportación de Uruguay, es de la historia. Y eso te afecta directamente acá. Perdimos 500 millones de dólares de exportar a Brasil el año pasado. La caída del turismo fue indiscutible. O sea, ¿la construcción? Ni hablar. Pensar que todos esos componentes no te afectan. Ahora, hay formas de que te afecten. Todo esto nos afectó en el 2001 y terminamos con una crisis del 2002 con un 20% de desempleo, más de 1 millón de pobres, una circunstancia social brutal, una situación de indigencia como no vimos nunca, migración escandalosa. O sea, lo que estamos diciendo es, cuando se eligió el camino de enfrentar las dificultades económicas con rebaja salarial, con rebaja de la inversión, con shock social, con recorte de la inversión social, el resultado fue dramático. No fue sobre la escuela de que lo que la economía austríaca, la escuela económica austríaca nos dice de que por el lado del liberalismo se encuentra la salida. Entonces, yo creo que estamos a tiempo en estas 10 semanas de valorar que sostener este camino de defender los salarios, defender las políticas sociales, defender las empresas públicas, defender la economía social autogestionaria, o sea, se enfrenta mejor la situación, incremento de la inversión pública como política anticíclica, o sea, se enfrenta mejor la situación que con la receta que aplicamos en el 2000. ¿Cómo ve usted? Porque ahora vemos muchas chispas, ¿no? Entre lo que fueron los precandidatos, lo que es ahora los candidatos, el oficialismo con la oposición, etcétera. Pero a partir del 28 de octubre o eventualmente del 25 de noviembre, todos van a tener que sacar el país adelante, ¿no? Sí. Algo que ya lo hemos conversado. ¿Cómo se sientan todos para decir, bueno, acá lo que importa es el Uruguay, no importa Andrade, Pullares o González? Ni hablar. A ver, nosotros cuando hicimos la campaña a la interna, decíamos que si lográbamos convencer a la mayoría de los frente amplistas y nos tocaba asumir el gobierno, la primera medida que tomamos el 1 de marzo era armar ámbitos cuatripartitos, donde sentáramos empresarios, trabajadores, gobierno y universidad. Yo creo que tiene un papel clave la universidad, para pensar perspectiva de desarrollo productivo a 10, 15 años, por encima de la discusión del corto plazo, de lo inmediato en materia de la tensión salarial, que siempre genera, y que hay que pensar desde ese costado cada rama de actividad, la cadena automotriz, la cadena de forestal madera mueble, el sector de la biotecnología, nanotecnología, del medicamento, y que un amplio diálogo social tiene que construir los acuerdos que permitan después el acuerdo político. Sobre el acuerdo político, si no está tejido y sustentado en un amplio acuerdo social,
termina siendo un acuerdo que es inconsistente, porque después las contradicciones en el seno de la sociedad, en un momento de tensión, las contradicciones tienden a ser mayores, porque hay intereses que están enfrentados. ¿Quién paga? ¿Cómo se determina si hay un ajuste circunstancial del crecimiento económico, esa tensión hacia adentro, quién está en mejores condiciones? Ahora, yo tengo una orientación política, que los sectores que están en mejores condiciones para enfrentar una situación de dificultad son los más poderosos. Y que por lo tanto, por dónde hay que cortar, yo digo, bueno, está bien, todo bien el panorama en lo abstracto, pero ¿de dónde hay que salen los recursos para financiar un plan de viviendas que reactive la economía y que genere miles de puestos de trabajo, aparte de atender? Bueno, si uno mira, hay un informe de Mauricio de Rosa, un economista que hace un trabajo de tesis muy interesante del año 2017, yo no creo que haya variado demasiado, pero digo por la metodología que es muy rigurosa, que ubica que el 90% de la renta empresarial en Uruguay está concentrada en el 0,1 de los uruguayos. O sea, menos del 0,1, porque 0,1 serían 3.500 y 2.500. Hay 2.500 personas que tienen el 90% de la renta empresarial. Claramente que no estamos hablando del pequeño bolichero, ni del pequeño comerciante, ni del pequeño industrial. Bueno, es hora de sincerar que hay sectores que tienen condiciones, no de ser expropiados, pero sí de poder aportar más para que el Uruguay tenga recursos públicos para poder atender algunos dilemas que tenemos desde el punto de vista de la reactivación de la economía, de la atención de la investigación y el desarrollo, de la atención de la garantía del derecho a la educación, que creo que hay que hacer esfuerzos mayores que los que tenemos hoy. Y esa es parte de una discusión profunda, que creo que hay que generar amplios consensos, ¿no? Muchos de estos son los que explican los miles de millones de dólares que están depositados en el exterior. Bueno, precisamos que esos recursos estén para reactivar la economía. Entonces, generar mecanismos para decir, bueno, mira, tenemos dos alternativas. O hay un proceso de reinversión profundo en el país, o si no, desde el punto de vista impositivo, vas a tener que aportar más. Casi que decir, bueno, hay que elegir, ¿no? O parte de las rentas extraordinarias, riqueza acumulada, se reinvierte para que el Uruguay salga, y generamos un acuerdo que entonces, bueno, sí, no es impositivo, pero... O tenemos condiciones impositivas que si lo tuyo es la especulación, tenés que aportar más de lo que estás aportando hoy. No puede ser un escándalo. Yo pediría que se miren algunas ganancias del sistema financiero en los últimos 2 años. Bueno, no estoy pidiendo que tengan pérdida, pero sí que al tener ganancias más elevadas sea gradual lo que se pueda recaudar de esos sectores de actividad. Andrade Cose Andrade, bueno, un acuerdo que alcanzaron para encabezar listas al Senado. ¿Lo veremos como senador de la República, Andrade? Si nos dan los votos. Primero estamos... A ver, el objetivo es ganar el cuarto gobierno. Si ganamos el cuarto gobierno y tenemos votos insuficientes para poder representar en el Senado, será un triunfo. Y si tenemos la mayor bancada de senadores, pero no llegamos al cuarto gobierno, será una derrota. Lo que sí es que estamos logrando un espacio sobre dos planos. Uno es metodológico. Tenemos la convicción de que el Frente Amplio, muy fragmentado, no va a estar en condiciones de dar la pelea. Entonces, en poco tiempo logramos este acuerdo con Carolina, en el sentido de la lista amplia, que es la lista una de las que la impulsó. Se sumó a la semana el compañero Andrés Lima, que es intendente de Salto. 7 listas del departamento de Salto, además, se plegaron al acuerdo. Esta semana que viene anunciamos a Federico Ruiz, que es diputado independiente, una lista independiente del departamento de Flores. Hay, bueno, muchos de los sectores que nos apoyaron en la interna, el sector 205, 20 de mayo, la 1808 de Independientes, también la 6009 de Congreso de Frente están plegando, en el sentido de decir, bueno, precisamos una conformación más amplia del punto de vista de la organización, no con pequeños kioscos. Lo segundo, un eje articulador, el del trabajo. Es obvio que sobre el tema del trabajo aportamos con Carolina desde lugares distintos. Es notorio que tengo más llegada que Carolina al movimiento sindical, al mundo cooperativo, y que también Carolina tiene más llegada que yo al mundo académico. Lo que tenemos tanto Carolina como yo es la convicción de que estos dos mundos tienen que estar juntos para pensar el trabajo que viene. O sea, no se puede pensar el trabajo que viene solamente desde el claustro de la universidad, ni se puede pensar el trabajo que viene solamente desde la asamblea de la fábrica, por más importante que sea la asamblea de la fábrica, y estos dos mundos tienen que coincidir. Y le hace bien que a la izquierda coincida, que una cantidad de intelectuales y académicos muy importantes puedan discutir con una cantidad de militantes, compañeras y compañeras, dirigentes del movimiento social, para aportarle a la idea referencias de por dónde caminar en un momento tan complejo, ¿no?
Andrade, gracias y hasta pronto. No, gracias a ustedes, un gusto estar por acá. Gracias igualmente. Hacemos la pausa, enseguida volvemos.